Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel Gómez de la Universidad Autónoma Chapingo y hoy, 18 de marzo, conmemoramos el Día de la Expropiación Petrolera, una actividad muy importante en nuestra historia reciente. Y bueno, coincide con nuestra clase del curso de Economía Ambiental y Ecológica y del propedéutico de Chapingo. Entonces, tenemos como invitado al doctor Sergio Gabriel Ceballos Pérez, eh, de quien voy a leer una pequeña semblanza. Bueno, él es licenciado en Planificación para el Desarrollo Agropecuario, maestro y doctor en Economía por la UNAM, y bueno, tiene una carrera bastante interesante. Ha sido investigador en el Colegio del Estado de Hidalgo y actualmente es parte del programa Investigadores por México, comisionado al Colegio de Posgraduados. Bueno, ha colaborado en la formación y fundación de redes académicas, entre ellas la revista Hatsognini, y bueno, su línea de investigación actual versa sobre economía circular y bioeconomía, que son de estas teorías que se están discutiendo en lo que se conoce como economía ambiental o economía ecológica, como que no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? En Sí. cuál es la teoría central de todo esto. Ujú. Eh, Incluso, fíjate, hace poco vi un libro que se llama Economía en Espiral, tratando de romper esta perspectiva de la economía circular, ¿no? Como, más Ujú. como un sistema abierto, pero bueno, después lo podremos discutir. En Sí, fin, bueno, pues invitamos a Sergio para que nos comparta los resultados de una investigación que hizo recientemente publicada en la revista Cuadernos del Desarrollo Rural de Colombia. La investigación, pues, es uno de esos estudios que deberían de estarse haciendo en muchas regiones rurales de México y de América Latina. Lo digo así porque es un estudio que evalúa de algún modo el impacto de las experiencias campesinas exitosas. En este caso, el manejo forestal comunitario en la Sierra Norte de Puebla, con un periodo de 15 años, del 2002 al 2017. Entonces, es muy, muy interesante este artículo, porque, bueno, además incluye un periodo previo al actual gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que bueno, se propone un cambio sustancial en muchas de las políticas, incluyendo estas del manejo forestal. Y bueno, vamos a escuchar a nuestro invitado para que nos comparta sus avatares en la investigación, sus métodos, sus resultados. En fin, estoy muy contento. Muchas gracias, Sergio. Bienvenido. Tienes la palabra. gracias, Emanuel. Gracias a todos por esta oportunidad y pues sí, como comenta Emanuel, vamos a hablar un poquito sobre manejo forestal comunitario, en específico sobre el artículo que se publicó. Y bueno, pues les voy a poner una presentación para que vayamos visualizando eh, pues datos, para ver un poquito más de las características que tiene esta publicación. Y bueno, pues no, también sin antes decir esta parte de la economía ambiental y la economía ecológica, pues que son dos perspectivas, dos subdisciplinas, ¿no? Una más una subdisciplina y la otra es más como una transdisciplina. Pero pues que creo que van de la mano, ¿no? O sea, a veces se pelean, a veces hay también puntos de conflicto, ¿no? Donde no, es que esto no se resuelve así, pero hay puntos en los que la economía ambiental no alcanza ni siquiera a tener una idea, ¿no? Una propuesta, ¿no? Y la economía ecológica sí puede, digamos, tener por lo menos una propuesta, ¿no? Entonces es bastante valioso pues el hecho de que estén tomando esta materia o estos conocimientos sobre economía ambiental y ecológica,
Y lo comento porque justamente el manejo forestal comunitario tiene que ver también con estas dos disciplinas, ¿no? Más creo que está enfocado hacia la parte de la economía ecológica, y lo comento porque justamente en mi tesis de doctorado, que también me tocó realizar un estudio sobre manejo forestal comunitario, en algunas entrevistas que hacía, las personas dicen, ¿no?, que para ellos es mucho más importante el bosque que los ingresos o que la riqueza, por decir así, material, ¿no? Y bueno, eso me lo decían incluso enfrente de gente, pues, occidental, ¿no? De gente que venía de España, de Holanda, y ellos no podían entender eso, ¿no? Es que no entiendo por qué la gente, para ellos es más importante el bosque y el territorio que tener más recursos económicos, ¿no? Pues bueno, tienen que ver mucho con esa parte, ¿no? De que hay valores más allá de los monetarios que se deben también de tomar en cuenta a la hora de evaluar la sustentabilidad, ¿no? Y bueno, pues por otra parte, este artículo, también hablando de manejo forestal comunitario, algo que tenía también yo en la tesis de doctorado era evaluar, ¿no?, por decir así, o cómo justificar, cómo probar de que efectivamente el manejo forestal comunitario es sustentable. Entonces, leía yo libros, artículos, y todos decían, es que es sustentable, es sustentable. Y digo, o sea, sí, pero no me digas qué es, sino dime cómo, por qué, no sé, dónde están las pruebas o las evidencias, ¿no? Y entonces un científico pues debe de tener, como dicen, ¿no?, los pelos de la burra en la mano para decir esto es así, y poder probar que efectivamente pues hay un manejo forestal sustentable. Y por eso es que este artículo pues tiene ese nombre, ¿no?, de impacto territorial, porque pues empezamos a generar, digamos, a tratar de generar una metodología, porque no existe como tal una metodología integral que evalúe el impacto del manejo forestal comunitario. Algunas de las metodologías pues nada más tienen que ver con evaluar la cuestión maderable, si se derriban más árboles de los que se siembran, o sea, una parte a lo mejor nada más ecológica, pero dejan de lado la social, dejan de lado la parte económica, ¿no? Entonces, se necesita realmente, pues, generar una metodología más integral, y, pues, bueno, también lo que queríamos era un poquito eso, ¿no? Buscar otras variables e introducirlas. Y bueno, después también de eso, también identificar un marco teórico, ¿no? Y aquí es también otro problema, ¿no? Porque tampoco hay un marco teórico del manejo forestal comunitario, ¿no? Y para eso pues nos basamos un poquito más en el concepto del territorio. Ahí encontramos que hay una gran riqueza para poder entender muchos fenómenos que pues todavía, digamos, se están analizando, ¿no? Todavía no se alcanzan a explicar. Y bueno, mire, pues aquí tengo una definición, algunas definiciones. Por ejemplo, manejo forestal comunitario. Se puede definir como eh, pues un modelo que brinda cohesión social, capital social, autodeterminación, derechos de propiedad, incluso construcción de modelos y asociaciones económicas, ¿no? Entonces, todo eso, el manejo forestal comunitario, ustedes lo pueden ver, que hay cohesión social, que hay capital, que hay autodeterminación, que existen esos derechos de propiedad, y que incluso pues se han construido modelos y asociaciones económicas
específicas, ¿no? Por otra parte, eso, pues digamos ya contrastándolo con la parte del territorio, con también la teoría del territorio, ¿no? Que citamos a Gasca, donde él menciona que el territorio es una concepción que está directamente relacionada con la propiedad, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿no? Porque estamos hablando de propiedad donde la gente, o sea, para poder echar a andar sus negocios, sus ideas, sus proyectos, deben tener esto claro, ¿no? Que ellos son propietarios. La segunda, pues, es que el territorio es una región también política que está bien definida como un espacio físico de la superficie terrestre que está delimitado y ordenado por ciertos principios y normas de gobierno. Entonces aquí también estamos nosotros pues intuyendo que el territorio no solamente tiene una característica de propiedad, sino también de un actuar político, ¿no? O sea, de ciertas características que a veces uno no se da cuenta, ¿no? Hay, digamos que ahí hay una complejidad pues bastante enorme entre la parte natural y la parte social, ¿no? Desde una perspectiva sociológica, el territorio también refleja una multidimensionalidad de la vida de los miembros de una colectividad y de las sociedades en general. Eh, entonces, bueno, pues bueno, vemos que el territorio realmente son relaciones complejas entre, digamos que la parte material, la parte física, donde pues las sociedades o los seres vivos y el ser humano pues ejercen ciertas actividades bajo normas ya establecidas, ¿no? Y bueno, bajo ese principio, por decir así, o bajo esos conceptos es que empezamos a entender cuál es el propósito y los beneficios también del manejo forestal comunitario, porque les decía, ¿no? A veces yo leía los libros y decía, es que todo el manejo forestal comunitario es sustentable, ¿no? O sea, sí, pero ¿por qué? ¿No? O sea, si no me dices el por qué, o sea, no te puedo nada más creer, ¿no? No, pues es que yo fui, yo vi, bueno, sí, pero debe haber una teoría que explique el por qué, ¿no? Y bueno, pues vemos que los modelos el modelo del manejo forestal comunitario, pues se sienta bajo, digamos, esas reglas que establecen pues pues los mismos ejidatarios o comuneros, ¿no? Y entre ellos esas reglas que establecen, pues también las respetan, ¿no? Bueno, ya entrando al área de estudio, aquí ubicamos o seleccionamos también la parte de la Sierra Norte de Puebla. Y bueno, pues para los que conocen la Sierra Norte de Puebla, pues saben también las características que hay, ¿no? Tanto de clima, pues de la altitud, de los ecosistemas que se encuentran, que es, digamos que apta para la parte del aprovechamiento del bosque. Y bueno, ahí hay una región que se conoce como Unidad de Manejo Forestal, que son las famosas UMAFORES, que no sé si todavía maneja CONAFOR, pero se llegaron a manejar. Y esta UMAFOR es la 2108, denominada como Zacatlán, conformada por 13 ejidos y que están en 4 municipios, que es Aquixtla, Chignahuapan y Ixtacamaxtitlán y Zacatlán, con un territorio aproximadamente de 1976 kilómetros cuadrados.
Bueno, es importante señalar que esa región es la región forestal más importante del estado, en la que abastece, digamos, la mayor parte de la oferta de la producción maderable. Y bueno, también se encuentran ubicados dentro de una región hidrológica, que es la RH27. Y bueno, pues lo que les comentaba del clima, ¿no? Donde predominan pues principalmente los climas templados, el templado subhúmedo, el semifrío húmedo con lluvias en verano, etcétera, etcétera, ¿no? El rango pues de lluvia también se encuentra entre los 600 y 1000 milímetros. Esto pues nos habla también de que hay una pues buena precipitación pluvial y bueno, la temperatura promedio entre 12 y 18 grados. Bueno, digamos, estas son las características de la región, las características naturales. Aquí pues podemos ver el mapa en la región que está colindando con Hidalgo, Tlaxcala, y bueno, pues obviamente otros municipios de Puebla. Y pues, bueno, algunas características también sociales, ¿no? Que es lo que les decía, no quedarnos nada más con la parte ambiental, sino también con algunas cuestiones sociales o incluso aquí como pusimos, ¿no? Hay 85 núcleos agrarios, ahí estamos hablando de la propiedad, del tipo de propiedad que existe, digamos, en la región, ¿no? Bueno, la mayor parte también son ejidatarios y comuneros en la región. Pues la población son alrededor de 167,000 personas. Y bueno, pues hablando de algunas otras características sociales, ¿verdad? También tienen que ver, por ejemplo, el grado de marginalidad, es decir, los ingresos, por decir, con los que cuentan y el acceso a servicios. Pues la mayor parte de los municipios pues se encuentran en municipios con marginalidad, ¿no? Y bueno, pues también en cuestiones sociales, de educación, también hay, digamos, un bajo nivel de educación. O sea, estamos hablando, pues, de condiciones, ¿no? Como muchas veces sabemos del sector rural, que no es solamente de esta región, sino de muchas regiones donde hace falta, pues, elevar, digamos que pues los servicios, no hace falta todavía llegar hacia otras comunidades y empezar a generar pues otros detonantes, pues por decir así, de desarrollo, ¿no? Que no estoy muy de acuerdo con esa palabra, pero por decir así, ¿no? En cuanto a la producción maderable, pues tenemos, que les decía, que la región es la más importante en cuestión de productividad forestal. En el año 2015 alcanzó una cifra de casi 180,000 metros cúbicos de rollo, ¿no? Y pues bueno, no sé si traigo aquí la gráfica, bueno, sí la traigo, pero si ven, aparentemente parece que hay como un promedio, pero en realidad la producción sí está creciendo, ¿no? Con sus altibajos, pero hay, digamos, que una tendencia hacia el crecimiento del volumen de la producción. Más adelante también se va a poder ver, por ejemplo, aquí donde están las autorizaciones y la producción. Aquí hicimos también, por ejemplo, un comparativo entre la producción y las autorizaciones. Esto es importante porque
a veces dentro de del manejo forestal, la gente, digamos así, rebasan las autorizaciones, ¿no? No sé si saben eso, pero muchas veces rebasan la parte de las autorizaciones, aunque haya a veces penalización o aunque no se den cuenta, ¿no? Aquí no ocurre eso. Tampoco, digamos que ha habido eventos graves, ¿no? Por ejemplo, de crecimiento de plagas o de incendios. Entonces quiere decir, digamos, que están respetando, por decir así, las autorizaciones. Y pues eso también nos habla un poquito del manejo forestal sustentable, ¿no? Aquí no sé si se alcanza a ver. Hasta 2015 tenemos, por ejemplo, el volumen de aprovechamiento forestal y aquí están abajo el volumen de la producción y abajo está la diferencia, ¿no? Entonces vemos que la diferencia pues realmente es mínima, ¿no? Y casi siempre está debajo del volumen autorizado. Algunas otras caracterizaciones de los productores también es que la mayor parte de los predios cuenta pues con estas autorizaciones que sirven también pues para poder vender la madera de forma digamos legal, ¿no? Y aquí pues mencionamos que por ejemplo estas se incrementaron en un 55%, ¿no? O sea, quiere decir que también hay interés, digamos, por parte de la comunidad o de comunidades de productores que están ahí, pues que se están animando, digamos, a subirse al barco, ¿no? De lo que es el manejo forestal comunitario. Y bueno, también aquí hablamos sobre la información del PINA. Perdón, aquí tenemos mucha información. Sí, la caracterización aquí también, por ejemplo, la mayoría de los productores son del tipo 1. Hay 22 núcleos agrarios. Perdón, son del tipo 2. Hay 22 núcleos agrarios que son tipo 1, 49 tipo 2 y solo 5 tipo 3 y del tipo 4 son 2, ¿no? Esta caracterización, pues bueno, el tipo 1, digamos, son los productores que venden la madera sin procesar, ¿no? O sea, es como la manera en que menos le pueden ganar, digamos, al aprovechamiento, porque, pues bueno, no tienen tampoco la tecnología, simplemente, pues derriban los árboles, y los venden, ¿no? El tipo 2, pues bueno, ya tiene un poquito más de procesamiento, que es donde se encuentra la mayoría, ¿no? El tipo 3, pues bueno, ya está un poco más industrializada y el 4, pues obviamente ya es una industria forestal, ¿no? Después, si gustan, les puedo pasar la clasificación para que vean con más precisión los tipos de productores que son los que define Semarnat. Y bueno, pues dice lo anterior da un total de 78 ejidos en los años que obtuvieron sus permisos, van del 2001 al 2008. La tipología comprende desde los que venden en pie, que es lo que les decía, del tipo 1, hasta los que realizan algún proceso de transformación industrial de la madera. Los apoyos también es importante mencionar esta parte de los subsidios. No sé si desafortunadamente creo que muchas actividades al principio requieren subsidios. Después yo creo que ya no, pero bueno, ya hay también una discusión, ¿no? Sobre qué subsidiar, hasta cuánto subsidiar.
Pero bueno, este tipo de proyectos o de actividades requieren un apoyo, un financiamiento de inicio, pues porque obviamente requieren maquinaria, requieren capacitación, requieren muchas cosas. Entonces, si no tuvieran esos apoyos, es realmente muy difícil que logren pues salir adelante, ¿no? Y bueno, nosotros usamos aquí un programa que es el PINA para poder identificar qué apoyos y a quién se les había dado esos apoyos, ¿no? Entonces aquí encontramos, por ejemplo, que dice el ejido, en Aquixtla, el ejido Terreros recibió 7 apoyos. En Chinahuapan, los ejidos Llano Grande, 10 apoyos. Peñuela, Pueblo Nuevo, 8 apoyos. Y Ixtacamaxtitlán, el ejido Calpanería, 9 apoyos. Finalmente, el municipio de Zacatlán, en el ejido Tulimán, recibió 8 apoyos y Nanacamilpa, 6 apoyos. La mayoría, aquí no se alcanza a ver, pero la mayoría de los apoyos tenían que ver con capacitación. Tampoco son grandes financiamientos, como a veces uno se puede imaginar, ¿no? La mayoría tienen que ver con capacitación y muy pocos con infraestructura, ¿no? Con apoyos para la adquisición de infraestructura. Los apoyos para acreditación y certificación, también para cadenas de custodia, auditorías técnicas, ferias y actas constitutivas fueron del 5%. Y bueno, pues un poquito más de las descripciones, ¿no? De los tipos de apoyo. No sé si hasta aquí tienen dudas o preguntas, o me sigo. Por el momento no, en mi parte no. Ok, Sí, todo bien. bueno, muy bien, Siga, pues profe. adelante, pues entonces, hasta aquí estábamos hablando de los apoyos, ya hablamos también de la caracterización de los productores, de las características también de la región, hablamos de las características de la población. Entonces ya ustedes también se van dando una idea, por decir así, de cómo está la situación dentro de estos ejidos, ¿no? Dentro de estas comunidades. Y bueno, pues seguimos también nosotros avanzando, por decir así, con la metodología, identificando pues los tipos de apoyo que recibieron, si todos los ejidos o municipios lo recibieron o solamente algunos, y pues bajo qué condiciones, ¿no? Esto es también importante porque, pues bueno, cuando uno va a campo, siempre se pregunta por qué es que a ciertas comunidades nunca les llegan los apoyos, ¿no? Y a veces también hay que indagar un poquito sobre, pues bueno, cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos de los programas. Eso también pues cuenta bastante, ¿no? Bueno, pues aquí hablamos también de las certificaciones. El municipio de Chinahuapan es el que cuenta con más certificaciones internacionales, ¿no? Con un total de 6. Y Zacatlán únicamente cuenta con una en el ejido de Nanacamilpa. Estos han sido emitidos por Rainforest Alliance. Se trata de ejidos que tienen ambas certificaciones, la nacional y la internacional. Y bueno, pues digamos, estas certificaciones que se dan también en la Sierra Norte de Oaxaca, comentábamos que a veces no sirven de nada, o sea, son nada más como estrellitas, pero no sirven de mucho en el mercado, ¿no? Al contrario, les afecta a veces más, porque el precio de esa madera sube y luego no lo quieren comprar. Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero, pues bueno, ahí están algunas certificaciones.
Y bueno, también hicimos aquí otro instrumento que es la medición de los cambios de cobertura. Pues para ello también se usó el SIG y bueno, aquí nosotros vimos, ¿no? Que ah, pues digamos, cómo se movían estos usos del suelo, que digamos, también hicimos una compactación, por decir así, de los conceptos para no perdernos. Y bueno, aquí pues ustedes pueden ver la carta de vegetación del uso del suelo, la serie 3 y la serie 6. Y pues con base en ello nosotros pudimos observar, por ejemplo, algunas pérdidas o ganancias, ¿no? Por ejemplo, aquí en agricultura anual observamos que hay una pérdida, ¿no? Es decir, hay menos agricultura anual. Agricultura permanente, pues esa no bajó mucho, ¿no? En asentamientos urbanos o crecimiento del suelo urbano y un crecimiento de 5 hectáreas. Esto no son porcentajes, son hectáreas, ¿no? Y luego vemos también, por ejemplo, ganancias, ¿no? Del bosque de coníferas primario y secundario. Y entonces, bueno, vamos así analizando, ¿no? Pérdidas y ganancias, pero si se dan cuenta, la mayor ganancia se encuentra en bosque de coníferas, primario y secundario, y la mayor pérdida está en agricultura anual. Entonces podríamos, digamos que, pensar, ¿verdad? Que esas pérdidas pudieran haber pasado al bosque de coníferas, ¿no? Entonces, eso, digamos, también en otro estudio que realizamos, tanto para Hidalgo como para Puebla, estamos observando lo mismo, ¿no? Y bueno, hablando con otras personas, creo que cada vez se confirma más esa teoría o esa hipótesis que tenemos, y es que hay un abandono del campo, ¿no? O sea, creo que eso no es algo tan descabellado decir que sí hay un abandono de muchos pequeños propietarios o comuneros, o no sé, de ciertas extensiones que hay en el campo. Y ese abandono o esas tierras que se dejan, pues el bosque, su crecimiento natural, digamos así, pues se va expandiendo, ¿no? Entonces, les digo, cada vez como que esta teoría se va confirmando y tiene mucha lógica, ¿no? O sea, el abandono del campo, pues es real, ¿no? Y hay otras actividades, pues, que las están supliendo, ¿no? Aquí afortunadamente es el bosque, ¿no? En otras puede ser también el área urbana o otro tipo de uso de suelo, ¿no? Aquí, pues bueno, ya empezamos nosotros a analizar la parte del impacto, ¿no? Es decir, ya con los datos que tenemos, también con algunas visitas de campo que se hicieron, con cuestionarios, pues empezamos nosotros a cruzar esa información y analizar, pues para saber si efectivamente hay un manejo forestal sustentable y cuál ha sido el impacto de ese manejo dentro del territorio. Y pues bueno, nosotros nos dimos cuenta de que sí hay aspectos positivos del manejo forestal comunitario, ¿no? Que obviamente también tienen aspectos, digamos, muchas limitantes es la palabra, ¿no? O sea, tienen muchas limitantes. Dentro de este estudio salió algo que no había salido, por ejemplo, en Sierra Norte, y acá era más evidente, ¿no? El abandono, les digo, por parte del campo, pero sobre todo el abandono de los jóvenes, ¿no? Entonces ahí empezó a salir también este tema de que muchos jóvenes ya no quieren trabajar el campo, ¿no? Que están dejando, digamos, que en manos de gente adulta, o de mujeres, el campo.
Pues esto también es, obviamente, digamos, son evidencias que nos están dejando nuevos temas para seguir investigando, ¿no? Porque eh, en otro estudio también que hicimos en Hidalgo pasa lo mismo, ¿no? Muchos de los productores agrícolas ya son gente muy grande o son gente adulta, ¿no? Este, y los jóvenes, pues no, o sea, ya no quieren trabajar en el campo, ¿no? Y con justa razón también diría yo, ¿no? Porque no tienen los ingresos que probablemente les pudiera dar otro empleo, ¿no? Entonces, tampoco podemos pedirles que se queden a trabajar cuando no hay las expectativas, pues, de que el campo mejore, ¿no? Mm, bueno, les comentaba, ¿no? También en cuanto a la cuestión ambiental, pues se observó que efectivamente hay un manejo pues sustentable o sostenible, o sea, es decir, el impacto ambiental realmente no está teniendo, digamos, consecuencias negativas para el bosque. Sin embargo, pues hay ciertas condiciones, ¿no? Que se necesitan también mejorar. Les decía como esta parte también de los niveles educativos que son muy bajos. Mm, o incluso también, por ejemplo, de mejorar ciertas infraestructuras, ¿no? Entonces, hay muchos pros y contras, digamos, o hay muchas necesidades todavía, pues, que se necesitan cubrir para que el manejo forestal comunitario, pues, tenga pues, un mayor periodo, digamos, de tiempo que se pueda desarrollar, ¿no? Mm, déjenme ver alguna otra. Bueno, lo de la conservación de especies, la producción. eh, También obviamente algunos problemas sociales, organizativos, pero pues bueno, estos digamos que los han podido superar. Mm, bueno, también encontramos que en esta región, aún con estos limitantes, hay gente que sí le está llamando la atención y que se quieren sumar, ¿no? Esto también es positivo porque significa que están viendo que pues les está yendo bien, ¿no? Que pues al querer subirse al barco pues, es porque ven que les está yendo bien y pues bueno, se están también sumando al manejo forestal comunitario. Bueno, aquí no hicimos un análisis de los precios de la madera, ni tampoco de la política forestal, porque pues bueno, ya se volvería demasiado complejo si de por sí ya metimos muchas variables. Pero sí es importante también analizar esta parte de los precios de la madera y de la política forestal, porque lo que les decía, ¿no? A veces no siempre se ven beneficiados, digamos, por la venta de la madera, o sea, necesitan también empezar a buscar nuevos mercados o nuevos productos, ¿no? Tal vez no maderables, o buscar pues otros proyectos, ¿no? Como pueden ser a lo mejor el turismo, pues el turismo sustentable o el turismo, digamos, pues que pudieran desarrollar ahí en la zona, u otro tipo de proyectos, ¿no? O sea, al lado de la venta de madera, ¿no? Y pues obviamente también la política forestal, pues es otro gran tema, ¿no? Sí ha habido un apoyo, por decir así, específico para manejo forestal comunitario, o había, digo, pero tampoco ha sido, digamos que, lo suficiente, ¿no? Para poder, digamos que impulsar a todas las comunidades que están llevando a cabo este manejo en el país.
Y bueno, pues déjenme ver. Bueno, estas ya son las conclusiones, ¿no? Que les decía, pese a las asimetrías que puede presentar el manejo forestal comunitario en la Sierra Norte de Puebla, este ha sido un modelo detonador del desarrollo, reduciendo con ello la migración de los jóvenes, ya que las labores del manejo del bosque generan empleos para realizar chapeos, podas, aclareos y el derribo de árboles. Y pues bueno, hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta o duda, pues con mucho gusto se las amplío, ¿verdad? Déjenme quitar el... Sí. Bueno, muchas gracias, Sergio. Fíjate, bueno, no sé si hay alguna pregunta del público. Yo tengo algunos comentarios, pero si alguien tiene una pregunta, ¿no? Bueno, en lo que se animan. Sí, es que tú mencionabas al principio una definición de modelo forestal comunitario o manejo forestal comunitario como un modelo que brinda cohesión social. Entonces, quisiera saber a qué te refieres con eso de cohesión social y cómo viste si este modelo, porque tú concluyes en tu artículo de investigación que efectivamente el modelo es sustentable en el caso estudiado de la Sierra Norte de Puebla. Hay algunos indicadores que sustentan lo que dices. Por tu exposición, pues está ampliándose la cobertura forestal y pese a que está creciendo la población, se está ampliando la cobertura forestal. Ahora me pregunto, y creo que contigo, porque tú también te hiciste estas preguntas, si ese aumento de la cobertura forestal se debe al modelo comunitario de empresa forestal o se debe a un abandono del campo. Y por otro lado, tú mencionas que hay un envejecimiento del campo, lo cual es una tendencia nacional, pero también observas que se redujo la expulsión migratoria de jóvenes, porque hay cierto empleo temporal en algunas actividades complementarias, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? O sea, hay abandono del campo, pero al mismo tiempo se mantiene la población joven como una población flotante con actividades temporales. Entonces, ¿qué me puedes decir al respecto? Bueno, este es un tema también muy interesante porque gran parte, digamos que de las comunidades ya hasta tienen, por ejemplo, el fenómeno de la migración hasta como una costumbre, ¿no? O sea, se ha vuelto no solamente por cuestiones de necesidad, es decir, no migro por necesidad, o sea, sino migran como ya como una costumbre de ir a probar en el extranjero, ¿no? Bueno, eso lo vi mucho en Oaxaca, me lo explicaban pues algunas personas de ahí, que pues de plano se hagan, realmente dicen, no, pues es que, ¿por qué te fuiste a Estados Unidos? No, pues es que mi hermano se fue, ¿no? ¿Y por qué se fue otro? No, porque se fue su amigo, ¿no? ¿Y por qué te regresaste, no? No, pues es que me aburrió, ¿no? Y entonces empieza uno a darse cuenta que el fenómeno de la migración ya hasta les ha vuelto como que es casi una costumbre de ir y probar, a tener algunas experiencias. Algunos regresan hasta hablando inglés y regresan a su comunidad pues con, no sé, económicamente y con más conocimiento, ¿no? Pero bueno, aquí lo explico porque sí, efectivamente hay migración, pero a la hora de ver que hay trabajo en su comunidad,
eso está reduciendo, digamos así, la migración, ¿no? O sea, es como un factor para detener la migración. O sea, no quiere decir que se esté reduciendo de forma alta, pero sí está, digamos que, reduciendo el hecho de que los jóvenes vayan, ¿no? Y por ahí en otra entrevista también lo que nos decían es que casi casi los adultos los obligan, ¿no? A decir, pues, o sea, si te vas, pero pues aquí tienes que regresar, ¿no? O si no pierdes, pues, tus derechos o pierdes tus propiedades, etcétera. Entonces, es un fenómeno complejo, pero sí el hecho de que este manejo o esta actividad está generando trabajo y está generando ingresos, eh, está ayudando a que esa tendencia, digamos, baje un poquito más, ¿no? Y por la parte de la cohesión también es importante porque el manejo forestal comunitario no se puede entender de otra forma sin la cohesión. O sea, hay una serie de reglas, una serie de, ¿cómo se puede decir? Pues sí, de costumbres, de reuniones, o sea, de organización, o sea, todo tiene que estar están muy coordinados, ¿no? Entonces, el manejo forestal comunitario sí genera cohesión social, y también esta parte del capital social, ¿no? Es decir, se generan reglas que ellos mismos se ponen y que se tienen que conservar, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, a quien le toca, no sé, ir a hacer aclareos, a quien le toca ir a hacer determinadas actividades, ¿no? Eh, entonces sí hay, digamos que un componente de la cohesión y de organización muy, muy fuerte, ¿no? Ajá, pero me faltaba otro tema, pero pues ya no. ¿Cuál Sí, era está bien, seguimos dialogando. ¿Alguna pregunta, por favor, levanten la mano? Si no, voy a seguir preguntando, porque a mí sí me genera mucha reflexión tu exposición. Mira, otra cuestión que me llama la atención. A ver, Jennifer. Adelante, por favor, Jennifer. Sí, yo le quería hacer la pregunta, bueno, la siguiente. ¿De qué manera o cómo vio, cómo optó por ese modelo? ¿Cuáles fueron las principales razones o en qué se basó para llegar a ese modelo, a esa apuesta por ese modelo? Pues realmente el modelo lo tienen ellos, o sea, es una forma de organización, de producción. Le comentaba yo a Emanuel que este estudio lo empecé yo apoyando a un amigo y pues, bueno, terminé yo haciéndolo, pero realmente el estudio que hice yo fue de Oaxaca. Y pues bueno, el manejo forestal comunitario nació a partir de de la descentralización, por decir así, del gobierno. O sea, cuando el gobierno deja de producir de estas paraestatales, o sea, donde el gobierno antes, no sé, eran por ahí de 1980, antes de 1980, tenía empresas paraestatales que se dedicaban, por decir, a producir papel, a producir azúcar, ¿no? Y dentro de esas empresas paraestatales se encontraban estas que están en los bosques, ¿no? Que tenían pues obviamente el aserradero, la forma de transformación. Y bueno, se termina ese modelo de descentralización y, por decir así, abandonan estas empresas paraestatales y los comuneros o los propietarios pues ven la oportunidad de decir, bueno, pues o sea, antes éramos trabajadores de esta empresa o obreros, por decir así, pues
y por qué no ser nosotros los propietarios, los dirigentes, ¿no? Entonces, pues bueno, tomaron esa iniciativa, lo cual pues era en su momento pues descabellada, ¿verdad? O sea, es decir, a ver, pues bueno, yo ya voy a manejar todo esto. Y pues bueno, tuvieron el apoyo de varias organizaciones, es la verdad, porque pues no se podía nada más así de la nada decir, bueno, ya sé yo manejar una empresa, pues no. Pues tuvieron el apoyo de varias organizaciones y pues empezaron a juntar, a hacer reuniones. Y pues bueno, a partir de eso crean ellos su propia empresa, ¿no? Estas empresas comunitarias. Y ellos echan a andar todo, bueno, le digo, ellos entre comillas, porque es la verdad lo que luego en los libros no se dice, que tuvieron el asesoramiento de muchas organizaciones internacionales, que les ayudaron pues a que ellos fueran los propietarios de estas empresas, ¿no? Y bueno, pues aprendieron a manejar el bosque, a hacer los planes de manejo, aprendieron a manejar la industria y bueno, en pocas palabras se volvieron ellos dueños de su propia empresa. Y pues bueno, de ahí nace este concepto del manejo forestal comunitario y de las empresas comunitarias, ¿no? Que parecerían un poco a lo que son como las cooperativas. Pero pues bueno, ahí les digo, también nos metemos un poquito a términos legales y términos contables incluso, porque estas empresas están registradas como parte de las actividades que pueden generar los ejidos y las comunidades. Entonces, cuando uno se mete al marco legal, se da cuenta que las comunidades y los ejidos también tienen dentro de su conformación la capacidad de poder realizar actividades económicas y ser dueños de. Entonces les digo, ahí hay pues una complejidad también bastante grande, eh, pero bueno, ellos digamos son propietarios, pueden echar a andar sus propias empresas y también cómo distribuyen sus ingresos, ¿no? Es también muy interesante porque los ingresos ellos los reparten para su propia comunidad y se vuelve realmente pues como una cooperativa, ¿no? Construyen escuelas, construyen, mejoran no sé, construyen canchas de fútbol, de básquetbol, pues hacen muchas cosas con los recursos o incluso crean nuevas empresas, ¿no? Entonces, pues bueno, se ha vuelto un modelo interesante, les digo, pero pues también tienen sus complejidades y sus pros y sus contras, ¿no? Bien, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? A ver, Omar Guadalupe García, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, profesor. Mi pregunta sería para el doctor. En cuanto al abandono del campo, ¿existe una estrategia para no abandonar el campo? Esto en relación a los jóvenes. Gracias. Y de una vez la otra pregunta, Jennifer. Sí, era mi pregunta que si el manejo forestal comunitario depende de las comunidades. Se menciona que el manejo forestal comunitario destaca procesos de apropiación por parte de las comunidades, dice, y que estos tienen, bueno, aplican sus usos y costumbres y entonces yo llego al punto de que digo que quizás depende mucho de las comunidades. Es una pregunta, ¿depende mucho de las comunidades de sus usos y costumbres para que pueda ser aplicado? Gracias. Sí. Adelante, Sergio, por favor. Sí depende de sus costumbres, de sus usos y costumbres, pero ellos generan nuevos, o sea, no sé si ya leyeron a Elinor Ostrom, pero ahí habla mucho ella de esta parte, ¿no? De cómo se generan los acuerdos, pero ella también habla de
algo que es muy interesante, ¿no? De no solamente cómo los generan, sino de cómo se cumplen, ¿no? Y habla incluso, por ejemplo, del castigo, ¿no? Que es, creo que es lo más interesante, de decir que lo que también les decía hace un momento, ¿no? Cómo hacen, en este caso, los ejidatarios o comuneros para que los jóvenes, aunque se quieren ir, regresen, pues bueno, pues les ponen normas o condiciones, ¿no? O sea, pues sí, vete a Estados Unidos, pero regresas en tanto tiempo, ¿no? Y ahí los tienes, regresando cuando les toca el tequio, cuando les toca cumplir con compromisos, tienen que regresar a su comunidad. Entonces sí depende mucho de los usos y costumbres, pero más que nada de cómo ellos hacen para que se cumplan, ¿no? Y de lo del campo, si hay alguna estrategia para conservar, eh, pues bueno, por ahí hay una idea medio que realmente no es mía, ¿no? Sino la he escuchado, es que no se trata de hacer que la gente del campo permanezca en el campo, ¿no? Porque a final de cuentas todos tenemos la libertad de dedicarnos a lo que nos guste, o sea, ¿por qué voy a decirle a un campesino quédate a sembrar? O sea, no, pues si él quiere salirse a hacer otra cosa, pues adelante, ¿no? Pero la idea es que todos tenemos que aprender a sembrar. O sea, aquí la cuestión es no hacer que los campesinos se queden, sino que todos aprendamos y tengamos que aprender a sembrar, ¿no? O sea, desde la gente que está en la ciudad, tener un intercambio, ¿no? Con todas esas personas. Y obviamente, pues también para valorar, ¿no? Porque, mm, yo creo que se está también como desdibujando un poco esa idea de esas barreras entre lo rural y lo urbano, ¿no? O sea, tenemos también nosotros que empezar a quitar mucho esos tabús de decir, bueno, pues es que la gente de las zonas rurales se tienen que dedicar al campo. O sea, no, a ver, espérate, o sea, tenemos que empezar a generar nuevas ideas donde la gente que está en el campo, pues si quiere vivir en la ciudad, pues adelante, ¿no? O sea, digo, es como que no está bien, ¿no? Decirle, pues no te vayas, o sea, no. ¿Por qué? Porque, imagínense, no te vayas porque si no, ¿quién produce mis alimentos? ¿No? O sea, caramba, pues prodúcelos tú, ¿no? 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 O sea, tenemos que empezar a abrir esas ideas y dejar, pues, que quien quiera trabajar el campo, pues, y bueno, no nada más quien quiera, más bien todos tenemos que aprender, ¿no? Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, señoritas? Bueno, entonces, yo sí quiero comentarte algo. Bueno, quiero preguntarte, es que tú también en tu definición de manejo forestal comunitario, retomando algunos autores, hablabas de que este modelo contribuye a fortalecer los derechos de propiedad, en este caso propiedad colectiva. Yo quisiera preguntarte dos cosas sobre eso. O sea, si el modelo, como estamos hablando de un mercado, pues exige seguridad en la tenencia de la tierra, en la propiedad. Entonces, si los campesinos forestales se han visto motivados a resolver sus problemas agrarios, a estabilizar los sistemas de propiedad y evitar conflictos, por un lado, y por el otro lado, si las organizaciones que tú visitaste tienen sistemas formales de herencia de la propiedad, porque yo entiendo cuando los campesinos dicen es que preferimos el manejo forestal a el manejo monetario propiamente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al tener más bosque, pues le heredan a sus hijos. Ese es un principio muy campesino, sobre todo en México que hay derechos sociales. Pero el modelo forestal contribuye, en este caso de Puebla,
a, a tener más claros los sistemas de herencia y de propiedad de la tierra? Pues también es un tema interesante y complicado porque el sistema de tenencia comunitario o ejidal pues establece que no, digamos, no se puede fraccionar la tierra, ¿no? O sea, es decir, están pues los que son comuneros o ejidatarios, pero si uno de ellos dice, ¿sabes qué? Yo quiero vender mi parte, no la puede vender tan fácilmente, o sea, se tiene que fraccionar todo el ejido, ¿no? Se tiene que romper, o sea, se tiene que, digamos que, ¿cómo se...? Pues sí, o sea, se tiene que echar abajo toda esa parte, ¿no? Y eh, Y entonces con el manejo forestal comunitario, digamos que sí se fortalece eso porque a la hora de haber actividades económicas, de haber ingresos, entonces les empieza a dar cierta confianza a los propietarios, ¿no? Y pues también como dices, eso también les da certidumbre para incluso poder heredar, ¿no? Porque cuando ellos ven, dicen, bueno, esto puede dar pues para más, también ellos tienen, digamos que esa facilidad de poder, a lo mejor de dejar un testamento, de poder heredar sus propiedades, obviamente pues de sus mismos familiares, ¿no? Pero lo complejo es eso, ¿no? Que no se puede, digamos que fraccionar, no se puede vender a alguien que no sea del ejido, ¿no? Y ahí es también donde tienen ellos esa dificultad, ¿no? Decir, bueno, pues realmente están viviendo pues como en una comuna, ¿no? O sea, tienen que compartir muchas cosas, ¿no? Este, y bueno, pues de la parte legal, pues eso es lo que pues, nosotros observamos, ¿no? Que solamente a menos que se rompa con eso, pues es que ellos pueden digamos que vender, ¿no? Ujú. Gracias. Y bueno, otra pregunta que también te quiero hacer, y con esto vamos cerrando. Tú mencionas que una característica que define el manejo forestal comunitario es que contribuye a la construcción de nuevos modelos empresariales rurales, ¿no? En este caso, nuevos modelos de asociación económica. Y esto es muy interesante. Quisiera saber si te refieres a modelos regionales, por ejemplo, algún tipo de empresa integradora de ejidos, de microempresas comunitarias, o sea, un modelo de asociación regional o modelos en otros sectores como de explotación de otros recursos, como agua, o sea, empresas comunitarias de agua, de carpinterías, de muebles o de ecoturismo, como decías. O sea, ¿a qué te refieres con estos modelos y en qué nivel? ¿Si son regionales o son microlocales? Bueno, eso lo sacamos, por ejemplo, de un análisis que hace Camila Antinori, junto con David Bright, donde analizan el tipo, digamos, de asociación económica. Y esto es muy interesante porque ella incluso dice que por el tipo de empresa, por decir así, o de asociación económica, no entra dentro de la clasificación de cooperativas, que es lo que más se parece. A ver si lo pudiera yo explicar, ¿no? Un poquito con la experiencia. Cuando yo fui a la Sierra Norte, eh, llegamos en una camioneta, pues ya no traía gasolina. Y pues bueno, después de atravesar la Sierra Norte, llegamos a la gasolinería y pues los que estaban atendiendo se tardaron pues bastante. Y al final me sirvieron la gasolina y no, yo le iba a dar propina, pero sí como que no me la recibió, ¿no?
Me sacó mucho de onda, pues, que se hayan tardado, lo de la propina, sí, pero empecé a darme cuenta de que ellos no son empleados, ellos son propietarios, ¿no? Entonces, ya estando ahí en la Sierra Norte, pues empecé a darme cuenta de ese modelo, o sea, que realmente ellos no se sienten empleados, o sea, ellos se sienten dueños de, ¿no? Así tú seas el que está cortando la madera o seas el vigilante, tú eres dueño de, ¿no? Bueno, los comunales, ¿no? Entonces, sí hay un cambio de un modelo económico ahí muy interesante, porque generan otras empresas y es el mismo modelo. O sea, tienen una embotelladora de agua, pero esa embotelladora no es de fulano, sultano, o sea, esa embotelladora es de la comunidad. Y los ingresos que se generan, pues son pues sí pagan salarios y todo, pero los beneficios se ven en la comunidad, ¿no? O sea, se ven canchas, se ven escuelas bien, o sea, sí hay un modelo económico ahí interesante. Digo que estaría, bueno, que sería interesante caracterizarlo, ¿no? También, por ejemplo, me di cuenta en algunas reuniones, de las asambleas, y llegó a ir gente de la Secretaría de Hacienda. Y bueno, pues se hacían las discusiones muy buenas, interesantes, porque decían, a ver, la ley me dice que yo soy ejidatario y comunero y no tengo por qué pagar tanto impuesto, ¿no? Y los de la Secretaría de Hacienda, no, es que sí, que ustedes tienen que pagar, que porque ya son empresarios. Y sí, pero en la ley dice que no, ¿no? Entonces se hacían unas discusiones tremendas, pero es por lo mismo de que el modelo económico, creo que no se ha todavía investigado lo suficiente. Las relaciones de trabajo, no sé, les digo, no es la misma relación de trabajo que uno puede ver pues aquí, tan solo aquí en la Ciudad de México, ¿no? O sea, ellos son dueños de sus empresas, los ingresos que generan pues son para ellos también y los excedentes se van hacia proyectos sociales que ellos mismos determinan. Sí hay también ¿cómo se puede decir? Pues una fuerte capacidad organizativa, pero también eso cuesta, ¿no? Es como, ahora sí que perdón por la comparación, ¿no? Pero a veces son como los matrimonios, ¿no? De que pues, se dan sus agarrones, pero cuando salen de acuerdo, pues ya no hay quien los mueva, ¿no? Pues así con ellos, ¿no? Se dan unos agarrones buenos, pero ya que toman sus acuerdos, pues salen muy fortalecidos, ¿no? Bien, Incluso hasta a nivel estatal o federal, ¿no? Pero, ajá, bueno, gracias. Bueno, vamos con la última pregunta y con esto cerramos. Justin, por favor. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. La verdad, muy ilustrativa la charla aquí del maestro Sergio. Yo tengo una pregunta conforme a lo que comentó de que este sistema como de comunidad es muy aislado y por lo general también suele como generar ciertos problemas entre comunidades. Yo en persona lo he visto y lo he visto, lo he tratado. Y yo quisiera saber cuál cree usted que sería la mejor opción en este caso de esas comunidades tan cerradas donde no puedes, a veces no puedes ni pasar sin que te pregunten a dónde vas, quién eres, de dónde vienes, ¿no? ¿Cuál sería un buen sistema para ellos? O sea, abrirse más al público en general, como con lo de las tierras que solamente se pueden vender entre ellos, o alguna otra opción. No sé más o menos cuál podría ser una idea buena para eso. pues Bueno, sí, 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 por favor, Sergio.
Sí, pues lo que les comentaba, ¿no? El famoso, lo que estaba detrás, que yo también me preguntaba, porque pues, leía en los libros, no, que esto es como algo maravilloso, ¿no? Las comunidades que hicieron su propia empresa, y todo, y pues sí, pero ¿cómo salió, no? O sea, debe haber un porqué y lo que está, digamos, de fondo es la capacitación y los talleres que ellos hacían, ¿no? Estas asambleas. Entonces, mucho trabajo, o sea, no es trabajo de un año, o sea, no sé, 10 años ellos o más, haciendo, trabajando con asambleas, capacitándose, generando acuerdos, ¿no? Respetándolos. Es yo creo que el éxito, ¿no? Y en lo que tenemos también a lo mejor mucho, pues, que trabajar y que aprender, ¿no? Las comunidades y bueno, en nuestro país en general, ¿no? O sea, es difícil que nos pongamos de acuerdo. No, creo que nos hace falta mucho eso, ¿no? Dialogar, aprender a, pues a considerar, digamos, el común acuerdo. Y sobre todo eso, ¿no? El que dentro de esas asambleas, pues la gente, digamos que, eh, pues puedan vislumbrar, ¿no? Hacia dónde quieren ir, qué quieren hacer y trabajar constantemente en ello. O sea, digo, esto no, la gente se desespera y cree que en un año, 2 años, no, o sea, mínimo unos 5 o 6 años, pues que estén así trabajando en hacer asambleas, en capacitarse, en hacer pequeños proyectos, ¿no? O sea, si no tienen recursos, pues hacer pequeños proyectos, ¿no? Entre ellos, y buscar alternativas, ¿no? Para, pues para todo lo que quieren hacer, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, yo agregaría que sí podríamos pensar que tienen algunos sistemas que hacen pensar que son comunidades cerradas, pero por otro lado son sumamente abiertos, ¿no? Por ejemplo, estos flujos migratorios con Estados Unidos, pues te hablan de una comunidad abierta, o este modelo mixto de organización que por un lado es ejidal, pero también es comunal y también tienen incursión en los mercados. O esto de, pues sí, se tiene una organización cerrada en ciertos municipios, ejidos, pero de algún modo hay una organización regional. Y no es pequeño, me sorprendió mucho el tamaño de la región, o sea, 1976 kilómetros cuadrados. Es como de Chiapas a México y de regreso, ¿no? En un camino lineal, pero ahí redondo, pues es una región bastante grande y me sorprende mucho que hayas encontrado patrones de organización en una región tan grande, ¿no? Y pues bueno, no tengo más que agradecerte, Sergio, y que motivar a los jóvenes, a las jóvenes que nos han escuchado para revisar este tipo de estudios, para hacer trabajo de campo eh, y sobre todo para aprender a distinguir entre los problemas propios de un modelo de organización, como es el manejo forestal comunitario, que tiene sus límites, sus sectores, sus reglas, y problemas que más bien competen a toda la sociedad rural de la región, como esto de la migración, de la cohesión social, de la autodeterminación, que son problemas regionales muy complejos, históricos incluso, y pues no se pueden solucionar todos con un modelo de trabajo, pero el estudio de caso que nos compartes sí nos ayuda a entender un poco más cómo se organizan, cómo trabajan, y pues esperemos que esta exposición, que esta charla les haya gustado, que les sirva de inspiración para seguir recorriendo las zonas rurales de México y América Latina, buscando modelos de trabajo diferentes, alternativos que hay que documentar, hay que analizar, hay que sintetizar y
y que encontrar cuáles son las perspectivas. En fin, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos. No sé si alguien del grupo quiere agradecerle al doctor por esta plática, esta charla. A ver, Jennifer, por favor. Sí, bueno, sí le quería agradecer, muy buena su plática, la charla, la verdad, yo no tenía idea de esto, de este modelo, no tenía idea del manejo forestal comunitario y cómo funcionaba. La verdad que estas pláticas son muy interesantes y te hacen pensar, reflexionar y que digas, no, pues sí, no sabía de esto. Y la verdad, muchas gracias, estuvo muy buena su introducción y todo eso, se le agradece. Gracias, Jennifer. Bueno, pues es todo por hoy. Muchísimas gracias, Sergio. Quédate conmigo y hasta luego, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Sí, gracias. Gracias igualmente. Hasta luego, maestro.